Mami Bata, la dueña del abismo y el precio de la ambición humana. El murmullo de las aguas muertas. El día de hoy, nos desplazamos al continente africano, África Occidental, exactamente en la República Federal de Nigeria. En las costas indomables de Nigeria, donde el océano Atlántico golpea con una fuerza que parece querer devorar la tierra y los ríos serpentean como venas vivas bajo el dosel espeso de la selva, existe un nombre que no se pronuncia a la ligera. Es un nombre que se desliza entre los labios con una mezcla de reverencia sagrada y un frío que cala los huesos, Mami Bata. Para el mundo moderno, el nombre puede sonar a una simple derivación del inglés Mother of Water, madre del agua, pero para quienes habitan en los límites de lo real, ella es mucho más que una traducción. Mami Bata es una deidad primordial, una entidad que ha existido desde que el mundo era solo vapor y silencio. No es una madre que arrulla, ni una protectora que consuela. Es una madre que reclama, una soberana absoluta del abismo que habita en ese punto exacto donde el agua dulce de los ríos, cargada de sedimentos y vida, se rinde ante el vacío insondable y salado del mar. No esperes encontrar aquí una sirena de cuento de hadas con canciones de amor. Lo que acecha en las costas de África Occidental es una fuerza de la naturaleza envuelta en seda. Perfumes de lujo y escamas que brillan con la frialdad del metal. La manifestación, belleza que duele mirar. Mami Bata es la maestra del disfraz y la seducción sensorial. Cuentan los ancianos de los pueblos Hijab y Efik que ella prefiere el crepúsculo, ese momento incierto donde la luz muere y las sombras cobran vida. Aparece cuando el cielo se tiñe de un rojo violento, un color que los pescadores llaman la sangre del horizonte. En ese instante, si miras con atención hacia las rocas negras que emergen del oleaje, podrás verla. Su apariencia es un asalto a los sentidos. Posee un cabello tan largo y oscuro que parece haber sido tejido con hilos de medianoche líquida, lo peina con un ritmo hipnótico usando un peine tallado en marfil de elefante. Un objeto que brilla con un fulgor antinatural bajo la luna. Pero su verdadera astucia reside en su capacidad para caminar entre nosotros. Se dice que aparece en los mercados más concurridos de Lagos o Calabar, luciendo como una mujer de una belleza que llega a ser dolorosa. Su piel tiene la textura de la seda mojada y parece emitir una luz propia, una luminiscencia que no proviene del sol. Sus ojos no son humanos. Son pozos de sabiduría y crueldad que pueden leer tus secretos más oscuros antes de que siquiera los pienses. Viste siempre con telas finísimas, generalmente en blanco o rojo vibrante, y emite un aroma a flores exóticas y sal marina que embriaga la voluntad de quien lo respira. Pero el detalle más aterrador son sus acompañantes, grandes serpientes, a menudo pitones sagradas, que se enroscan en su cuello y brazos como si fueran joyas vivas. La serpiente es su símbolo de poder, la representación de la dualidad, la creación y la destrucción. Porque Mami Bata no seduce con palabras baratas, ella te seduce con lo que tu alma grita en la soledad de la noche. Ella te ofrece aquello que el mundo te ha negado. El pacto de Adwale, la red de la avaricia. Para entender el peligro de esta entidad, debemos viajar a un pequeño pueblo costero donde la pobreza no es una palabra, sino un peso que se siente en el estómago cada mañana. Allí vivía Adwale, un hombre cuyas manos estaban tan agrietadas por el trabajo y la sal que ya no sentían el calor del fuego. Adwale era un pescador fracasado en una tierra de hombres fuertes. Cada noche regresaba con las redes vacías, sintiendo la mirada de lástima de su esposa y el llanto silencioso de sus hijos que se dormían con el estómago pegado al espinazo. Una madrugada, cuando la niebla era tan espesa que borraba el límite entre el agua y el aire, Adwale decidió alejarse más de lo permitido. Llegó a una zona de arrecifes donde las corrientes suelen destrozar las canoas. Allí, el agua se volvió extrañamente mansa. No había olas, solo una vibración que parecía venir desde el centro de la tierra. Entonces, ella emergió. El agua no resbalaba por su cuerpo, parecía adorarla, manteniéndose pegada a su piel como una membrana de cristal. Su torso era de una perfección que hacía que Adwale quisiera llorar, y desde la cintura hacia abajo, una cola inmensa de escamas plateadas golpeaba rítmicamente la superficie.
creando destellos que parecían diamantes flotantes. Adwale, dijo ella, y su voz no viajó por el aire, sino que brotó directamente desde la columna vertebral del pescador. He visto tu miseria. He contado cada lágrima que has derramado sobre tus redes vacías. ¿Quieres dejar de ser un mendigo en tu propia tierra? Adwale, de rodillas en su pequeña barca, solo pudo asentir. Mami Bata le prometió un imperio. Le prometió que los peces saltarían solos a su bote, que encontraría tesoros olvidados por barcos negreros y que su nombre sería temido y respetado. Pero no era un regalo. Era una inversión. Vuelve mañana, susurró la deidad mientras una de sus serpientes lamía el aire con una lengua bífida. Ven solo. Deja tus amuletos de protección en casa. Deja tus oraciones a un lado. Si quieres la riqueza del abismo, debes pertenecer al abismo. Adwale regresó, y esa misma mañana su suerte cambió de forma aterradora. Sus redes se llenaron con peces de especies que ni siquiera conocía, tan grandes y brillantes que parecían de plata. Al día siguiente, una marea inusual depositó en la orilla frente a su casa un cofre de madera reforzado con hierro. Dentro había joyas y lingotes que habían pertenecido a algún reino desaparecido. En una semana, Adwale pasó de ser el hazmerreír del pueblo a ser el hombre más poderoso de la región. Pero la gente notó algo, su risa se había extinguido. Sus ojos, antes llenos de preocupación humana, ahora tenían un brillo metálico, frío, como el reflejo del sol sobre una espada. La cobra en la cama, el precio de la lealtad. El pacto con Mami Bata es una trampa de oro. La segunda noche, cuando Adwale volvió a la orilla para dar las gracias, la entidad no mostró compasión. La riqueza tiene un precio, pequeño mortal, dijo ella, mientras su cola plateada crecía en tamaño, ocupando toda la visión de Adwale. Yo soy una amante celosa. No tolero la competencia. Si quieres conservar lo que te he dado, debes renunciar a lo que más amas. Mami Bata exigió lo que los sacerdotes del agua llaman el celibato espiritual. Le prohibió volver a tocar a su esposa. Le exigió que sus hijos fueran extraños para él. Le pidió que cada noche, antes de dormir, vertiera un poco de su propia sangre en un cuenco de plata como ofrenda. Pero lo más terrible fue la exigencia final, su alma ya no le pertenecía para el descanso eterno. Al morir, su espíritu no iría con sus ancestros, iría al fondo del océano, a servir en el palacio de cristal por el resto de la eternidad. Adwale aceptó. La ambición es una droga que nubla el juicio. Se convirtió en un magnate, construyó mansiones y compró voluntades, pero vivía en una prisión de lujo. Su esposa, al intentar acercarse a él una noche, encontró una pitón inmensa enroscada en la cama de su marido. La mujer huyó gritando y nunca volvió. Adwale no se inmutó. Pasaba las madrugadas sentado en la playa, hablando solo, o mejor dicho, hablando con las olas. Su piel se volvió pálida, casi translúcida, y empezó a desprender un olor a ozono y algas profundas. Una noche de tormenta, el pueblo entero escuchó un canto que venía del mar. No era un canto humano, era una frecuencia que hacía que los perros aullaran y las paredes de las casas vibraran. Al amanecer, la mansión de Adwale estaba abierta de par en par. No faltaba ni una moneda de oro, ni una joya. Pero Adwale no estaba. En la arena de la playa, justo donde las olas rompen con más furia, encontraron su túnica de seda más cara, perfectamente doblada, y sobre ella, un peine de marfil que desapareció apenas alguien intentó tocarlo. Adwale no había muerto, había sido reclamado. El caso de la cantante de lagos, Mami Bata en la ciudad. No pienses, parcerito, que esto es solo cuento de pescadores analfabetos. En la vibrante y caótica ciudad de Lagos, donde los rascacielos desafían al cielo, la sombra de Mami Bata es igual de larga. Existe una historia muy conocida en los círculos de la música sobre una joven cantante llamada Nosy. Nosy tenía talento, pero no tenía suerte.
Trabajaba en bares de mala muerte hasta que un día, tras una noche de llanto desesperado en la orilla de la laguna de Lagos, su carrera explotó. En menos de un mes, su voz estaba en todas las radios, sus redes sociales tenían millones de seguidores y el dinero fluía como un río en época de lluvias. Pero sus amigos cercanos notaron cambios inquietantes. No si ya no bebía agua embotellada, solo bebía agua de mar que hacía traer en recipientes especiales. Empezó a usar joyas de coral que ningún joyero de la ciudad podía identificar. En una entrevista televisiva famosa, que muchos dicen que fue borrada de los archivos, Nossi se quedó congelada mirando a la cámara. Sus ojos se volvieron completamente negros, sin rastro de iris o pupila, y empezó a hablar en una lengua que sonaba como el gorgoteo del agua hirviendo. Pocos días después, Nossi desapareció de su apartamento de lujo, que estaba cerrado por dentro. Lo único que encontraron los investigadores fue que todos los grifos de la casa estaban abiertos, inundando el lugar, y que el agua que corría por el suelo era salada, a pesar de que el edificio estaba a kilómetros del océano. Mami Bata no necesita que vivas en una choza para encontrarte. Ella fluye por los cables de fibra óptica, por los contratos discográficos y por las cuentas bancarias. Ella se alimenta de la necesidad de fama y reconocimiento del hombre moderno. El ritual y la ofrenda, como se invoca al abismo. Para aquellos que están lo suficientemente locos o desesperados para buscarla, existen rituales específicos que se han transmitido en la oscuridad de los siglos. No se invoca a Mami Bata con sacrificios de sangre animal, porque ella se considera limpia y sofisticada. Ella exige lujo. Los altares a Mami Bata suelen ser mesas cubiertas con manteles de satén blanco. En ellos, sus seguidores colocan ofrendas que parecen más el tocador de una reina que el altar de una deidad. Espejos, para que ella pueda admirar su propio reflejo, ya que es extremadamente vanidosa. Perfumes de alta gama, especialmente aquellos con notas florales y dulces. Polvos de talco y jabones caros, ella ama la limpieza y el aroma a pureza. Bebidas espirituosas, ginebra o licores claros, nunca bebidas oscuras. Joyas de fantasía irreales, peines, brazaletes y collares de cuentas rojas y blancas. Los que se inician en su culto a menudo pasan por una ceremonia de matrimonio espiritual. Se visten de blanco, se sumergen en el río y prometen lealtad a la madre del agua. A cambio, ella les otorga el don de la visión o la prosperidad de la mano. Pero cuidado, porque una vez que eres el esposo o la esposa de Mami Bata, ningún humano podrá volver a satisfacerte. Ella llenará tus bolsillos, pero vaciará tu cama y tu corazón. Los regresados, la maldición de la memoria. Lo que más aterra a los antropólogos que estudian estas culturas no son las desapariciones, sino los testimonios de los que vuelven. Hay personas que aparecen en la orilla años después de haber sido dadas por muertas. No están envejecidos, algunos parecen incluso más jóvenes que el día que se fueron. Hablan de una ciudad bajo el agua, un lugar llamado el Reino de la Luz Fría. Dicen que allí no hay sol, pero todo brilla con una luminiscencia azulada. Describen palacios hechos de coral vivo que crece según el deseo de la reina, y banquetes donde la comida no se mastica, sino que se absorbe como una emoción pura. Pero hay una trampa, en ese reino no existe la tristeza, pero tampoco existe el amor. Es una felicidad estática, fría, artificial. Los que regresan suelen ser encontrados en un estado de trance. Ya no soportan el ruido de las ciudades, ni el calor del sol, ni el contacto de la piel humana. Muchos terminan suicidándose, lanzándose de nuevo al agua en un intento desesperado por volver a ese paraíso helado. Dicen que una vez que has probado la ambrosía de Mami Bata, la vida en la superficie se siente como una condena de polvo y miseria. La seducción del vacío. El horror detrás de Mami Bata no radica en sus serpientes ni en su poder de ahogarte. El horror es puramente psicológico. Ella es el espejo de nuestros deseos más bajos. Ella no te obliga a pecar, ella simplemente te ofrece el atajo que siempre quisiste tomar. Ella te pregunta, ¿por qué trabajar 40 años para tener una casa, si yo te la puedo dar mañana?
¿Por qué sufrir por un amor no correspondido, si puedo hacer que esa persona sea tu esclava? ¿Por qué ser olvidado, si puedo hacerte eterno? Y en ese momento, amigo, es cuando tu alma está en verdadero peligro. Porque la mayoría de nosotros, si somos honestos, no diríamos que no. La mayoría de nosotros entregaría una parte de su humanidad por un destello de grandeza. Mami Bata lo sabe. Ella lleva milenios sentada en su roca, peinando su cabello negro, viendo cómo las civilizaciones humanas suben y caen, siempre impulsadas por la misma sed que nunca se sacia. Para que no duermas hoy, dime. Imagina que hoy, mientras caminas cerca de un río o miras el mar desde el malecón, ves a esa mujer perfecta. Ella te mira, te sonríe y te muestra un cofre lleno de lo que más necesitas en este instante. ¿Tendrías la fuerza de voluntad para seguir caminando, o te detendrías solo un segundo a ver qué pasa? Si supieras que puedes alcanzar el éxito más grande en tu carrera, pero a cambio nunca podrías volver a mirar a los ojos a la persona que amas con sinceridad, ¿firmarías el contrato? ¿Crees que el éxito que vemos hoy en día en redes sociales, esas vidas perfectas de gente que parece tenerlo todo de la nada, es solo suerte, o hay alguien más peinando su cabello en la sombra de esas pantallas? Gracias por acompañarme en este viaje al fondo del mar. Dale like si sientes que la habitación se puso fría, no dejes que el algoritmo nos oculte. Si este relato te erizó la piel, ese pulgar arriba es nuestra mejor protección. Suscríbete o te reclamará el agua. Si quieres seguir explorando los rincones más oscuros del folclore mundial, este es tu lugar. Únete a la comunidad de los que preferimos la verdad incómoda antes que la mentira tranquila. Comparte con ese parcero que ama el dinero. Pásale este video a ese amigo que siempre está hablando de negocios fáciles y de hacerse rico rápido. Tal vez después de esto, lo piense 2 veces antes de aceptar un trato que parezca demasiado bueno para ser cierto. Porque recuerda, las leyendas no son solo historias. Son advertencias que el tiempo nos deja para que no cometamos los mismos errores que los que ya se hundieron. Además, Mami Bata, ella siempre tiene sed. ¿Será tu alma el próximo trago?